Bueno, yo estaba conversando con el Señor y preguntándole cuál podría ser un estudio, un mensaje que pudiésemos dar ya finalizando el año 2022 y que nos sirva también para prepararnos para el año 2023, porque en medio de todo ese movimiento y tráfico de pensamientos que implica el cierre del año, yo creo que es importante que nos demos ese espacio para reflexionar y para prepararnos para el año siguiente, sobre todo teniendo herramientas espirituales que nos puedan servir para mantenernos firmes. Comenzamos los estudios de este año porque estuve dándole una pasada a todo lo que hemos podido estudiar en el año 2022, y una de las cosas que hablamos al comienzo de año es que estamos seguros de que si hay algo que tenemos certeza, hay muchas cosas que podemos tener certeza a través de la Biblia para el año 2023, pero una de las cosas que tenemos certeza es que las tinieblas van a aumentar. Hay mayor oscuridad, mayor confusión, mayor pérdida del sentido de vida, y al mismo tiempo también hay mayor iluminación para todo aquel que cree en el Señor. ¿Por qué? Porque la Biblia lo dice así, y hoy quiero desarrollar un tema que es fundamental para todo el que quiere mantenerse y permanecer en el Señor, y se trata de la observación espiritual. En la Biblia nos plantea que así como nosotros tenemos ojos físicos con estos sentidos que tenemos, que Dios nos dio, que son una bendición, estos órganos, también tenemos ojos espirituales que nos permiten discernir toda la atmósfera espiritual que se lleva a cabo día tras día en nuestra vida, nuestra casa, nuestra familia, nuestro entorno. Por tal motivo, el estudio del día de hoy lo vamos a titular Los ojos del Espíritu. Comenzando con el Evangelio de Juan, vamos al capítulo 9, versículo 1, que dice: Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Cuando el Señor enfoca a este hombre, sus discípulos que caminaban con él le preguntan: Maestro, ¿quién pecó, este o sus padres? Y el maestro enseguida responde y dice: no que pecó este ni sus padres, sino para que la gracia de Dios o para que la gloria de Dios sea manifestada, Él está ahí. Luego de esta conversación, en Juan 9, del versículo 4 en adelante, dice así: me es necesario hacer las obras del que me envió. Entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Y le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. En este hecho, o más bien este hecho ilustra la ceguera espiritual de todos los hombres, que es una ceguera congénita. Desde que nacemos estamos ciegos espiritualmente hablando, y este es el conflicto que plantea la Biblia. Tu hijo puede crecer saludable, con todos sus sentidos que se van ejercitando, pero si estamos seguros de algo es que está ciego espiritualmente. Por eso tiene una inclinación a la maldad, por eso es propenso a hacer las cosas en contra de la voluntad de las autoridades, etcétera, etcétera. Entonces hay una ceguera congénita que solo la luz del mundo, y esa luz es identificada como Jesucristo, nos permite que podamos volver a ver y ver en dominios espirituales. Y yo te voy a decir algo, compartiéndote contigo mis anécdotas y vivencias como hermano en la fe que eres. Yo cada vez puedo ver y palpar con más claridad la ceguera espiritual de otros, porque la Biblia dice que el hombre espiritual todas las cosas discierne, y cuando nosotros habitamos en la palabra de Dios, todos los sucesos, las personas que se acercan, las tomas de decisiones, tenemos que filtrarlas con la Escritura.
Y cuando estamos en comunión con el Señor, es como que hay un sensor, hay un radar, hay una visión espiritual que te dice, suena muy bien, pero aléjate de eso. Está aparentemente feliz, pero no es lo correcto porque va en contra de los mandamientos bíblicos. Y así podemos encontrar cualquier cantidad de patrones de personas que ven con sus órganos, pero son ciegos espiritualmente hablando. Y esto lo demuestra también Juan 9, del 39 al 41. Dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven sean cegados. ¿Quiénes son los que no ven? Los que reconocen que separados de Él nada pueden hacer. Los que no ven son aquellos que se identifican con las ovejas, que necesitan un pastor, que necesitan un guía, un rebaño, que necesitan de su vara y su cayado. Son aquellos que reconocen que no está en ellos la toma de decisiones. Son aquellos que se ven inofensivos. Son los que no reconocen en su vida una autosuficiencia, sino todo lo opuesto. Necesitan ser dependientes de Dios. Estos que no ven van a recibir la vista. Pero hay otros aquí que dicen que ven. Pero estos que dicen que ven se han cegado. ¿Quiénes son los que ven? Los que confían en su propio pulso, en su propio criterio. Los que desarrollan una arrogancia espiritual, un intelecto tal cual que ellos definen que ellos son sus propios dioses. Quizás no lo dicen de una forma tan clara como yo te lo estoy diciendo, pero sus acciones demuestran y evidencian que ellos no le rinden cuenta a nadie, que confían en sus pensamientos, en sus proyecciones y estrategias. Versículo 40. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron, ¿acaso nosotros somos también ciegos? Jesús les respondió, si fuerais ciegos, no tendríais pecado, mas ahora, porque decís vemos, vuestro pecado permanece. Como ellos estaban tan convencidos de que ellos estaban en lo correcto, que no se dieron el tiempo de dudar, que no se dieron el tiempo de evaluar toda la cantidad de evidencia que había para decir que Cristo es el Mesías, como ellos estaban seguros de que veían, pues eran ciegos espiritualmente, y en ellos se cumplía lo que dice 2 Corintios 4:4, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Fíjate qué linda es la Biblia. La Biblia dice que Cristo se identifica como la luz del mundo. Amén, lo creemos. Y las personas que siguen a Cristo son identificados también como la luz y la sal del mundo, porque nos unimos a la luz del mundo y proyectamos la luz de Cristo. Pero aquí hay una actitud o una estrategia malévola más bien de Satanás, que se identifica como el Dios de este siglo, que es capaz de cegar el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca esta luz. ¿Y es que acaso, si tú ves en tu entorno, no vas a comprobar que la Biblia tiene la razón? ¿Cuántas personas estamos viendo totalmente cegadas? Personas que están tan distraídas que sus familiares están siendo intoxicados y con sobredosis de estímulos en sus narices y no hacen nada por ellos. Están ensimismados en sus proyectos y están ciegos con relación a todo lo que está sucediendo en su entorno, a pesar de que lo que está sucediendo en su entorno involucra a seres amados. Cuando nosotros caminamos en el Evangelio, empezamos a tener esa observación espiritual y ese filtro se fortalece cada día más con la Escritura, con la palabra de Dios que estudiamos.
y empezamos a discernir comportamientos. Y tenemos incluso un dilema, a mí me sucede mucho, porque vemos lo que la Biblia dice y lo comparamos con lo que el otro hace, y el otro quizás está convencido de que está en lo correcto, pero está totalmente oponiéndose a lo que la Biblia dice. ¿Qué podemos hacer en ese conflicto? Porque en Eclesiastés 1:18 dice: en la mucha sabiduría hay mucha angustia, y quien aumenta el conocimiento aumenta el dolor. Mientras más discernimos, hay mayor peso, hay mayor angustia, hay mayor dolor. ¿Por qué razón? Porque observamos lo que pasa en nuestro entorno y podemos tener las crónicas de una muerte anunciada, y aún así debemos de descansar en Dios, porque no tenemos esa sabiduría para imponérsela a otros. Tenemos esa sabiduría para que nosotros sigamos obedeciendo a Dios, compartiendo su evangelio y siendo de influencia para nuestro entorno. Y si hay algunos en nuestro entorno que no desean escuchar el evangelio, pues nosotros seremos cartas abiertas con acciones, predicando con el ejemplo y descansando siempre en el Señor. Ahora bien, ¿para qué Dios nos abre los ojos espirituales? ¿Cuál es la razón primordial para que Dios nos abra esa visión? Primera de Corintios 2, del 6 al 10. Se titula La revelación por el Espíritu de Dios. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, y de los príncipes de este siglo que perecen. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubiese conocido, nunca habría crucificado al Señor de la gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Para que nosotros podamos acceder a esa sabiduría oculta, necesitamos tener los ojos espirituales abiertos, porque es el Espíritu Santo que ilumina nuestra visión para entender la revelación escrita en la Escritura. Y es tan impresionante la riqueza y la grandeza de lo que Dios nos deja en su palabra, que aquí el Espíritu Santo nos dice: cosas que ojo no han visto ni oído escuchado son las que Dios nos ha preparado para todo aquel que le ama. Y esta sabiduría no la comprende cualquiera, porque se comprende cuando se alcanza la madurez, cuando se fortalece el carácter espiritual, cuando se reconoce que el caminar con Dios es un día a día. No es conocerle únicamente, es conocerle y permanecer obedeciendo. De esta forma, nuestra visión empieza a tener mayor discernimiento, mayor sabiduría, mayor madurez, y empezamos a comprender con claridad la revelación de Dios. Yo a veces leo la Biblia y salgo a la calle y empiezo a ver versículos bíblicos en todos los escenarios. Y empiezo a ver con tanta claridad y me imagino todo lo que me falta por aprender, y esto me anima, me reta, porque veo todo lo maravilloso, lo saludable que es tener una observación espiritual saludable. Ahora bien, cuando nosotros desplazamos al Espíritu Santo de nuestras vidas y en su lugar tomamos otra cosa, trabajos, metas, proyectos, ideologías, modas,
cualquier cosa que nosotros lo ponemos en el lugar del Espíritu Santo, literalmente nos estamos arrancando nuestros ojos espirituales. Cuando tú no te das el tiempo de tener comunión con el Santo Espíritu, reflexionar, meditar en lo que Él quiere transmitirte a través de su palabra, tú te estás arrancando la observación espiritual y estás a la merced de los ojos físicos. Y esto es terrible, porque cuando tú estás a la merced de los ojos físicos son influenciados por Satanás, por el mundo y por la carne. Entonces tú empiezas a confundirte, porque es fácil engañarte. Y esta autopista a través de la cual entran todos esos estímulos que alimentan tu carne, empiezan a colocar en donde debería estar el Santo Espíritu, empieza a instaurar un sistema para que sea el Dios de este siglo quien gobierne tu vida. Y tú lo haces voluntariamente. Y luego vienen las desgracias, los ataques de pánico, el estrés, la ansiedad. Luego vienen la rebeldía de los niños y de los jóvenes de nuestros hogares y no comprendemos por qué razón se comportan así. Y la Biblia nos dice que es porque tú mismo desplazaste al Espíritu Santo y colocaste al Dios de este siglo. Y el Dios de este siglo no te coloca unas gotas para que veas mejor, sino hace todo lo opuesto. Empieza a cegarte el entendimiento para que no resplandezca en ti la luz de Cristo. ¡Qué malévolo es esto! Y solo con la ayuda de Cristo podemos ser esposos, padres, hijos, hermanos, obreros, trabajadores, jefes, líderes, etc. Porque separados de Él, nada podemos hacer. Nadie puede ver y creer en Dios sin que antes el Espíritu Santo abra sus ojos. Ejemplo, en el camino a Emmaus. Lucas 24, el versículo 16 dice: mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Habían dos discípulos en el camino a Emmaus. Llega el Maestro Jesucristo y camina con ellos, pero no identifican al Maestro. Y el Maestro le pregunta de qué cosa están hablando. Y ellos le dicen: bueno, ¿acaso tú eres el único que no sabes lo que sucedió de Jesús? Todo lo que pasó. Y unas mujeres están diciendo que resucitó, pero ya es el tercer día y no ha pasado nada. Y llega el Señor, sin que ellos sepan que Él es Cristo, y le dice en el versículo 25: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. ¿Y cuál fue el resultado? Versículo 31, Lucas 24, 31. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. ¿Leíste conmigo? Les fueron abiertos los ojos. Aquí no dice ellos abrieron sus ojos. Es Dios a través de su Espíritu Santo quien puede hacer que una persona abra sus ojos espiritual. Tú puedes saber mucha Biblia, tú puedes ir de rodillas a la villa, pero tú no tienes el poder de abrirle los ojos ni a tu pareja, ni a tu familiar, ni a tu amigo, ni tu vecino, ni tu jefe, ni tu compañero. Solo Dios. ¿Y qué pasa cuando me encuentro con una situación donde veo a alguien que tiene el conocimiento entenebrecido? Padre, yo te ruego en el nombre de Jesús que esta persona que aún no te conoce, que aún no puede observar espiritualmente, sino que va por camino de perdición, Padre, si es tu voluntad, ábrele sus ojos espirituales, así como lo hiciste con Pablo, para que caigan esas conchas
y pueda ver con claridad. Es una oración sujeta a su voluntad, descansando en Él. Los ojos del Espíritu se vuelven más profundos a medida que nos volvemos más niños ante nuestro Padre. Si yo quiero mayor profundidad espiritual en mi observación, yo tengo que ser como un niño, porque de los tales es el reino de los cielos. Y Mateo 11:25 dice, en aquel tiempo, respondiendo Jesús dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos, y las revelaste a los niños. A los niños, aquellos que se manifiestan con sencillez, con docilidad, con dependencia, donde se sujetan a su Padre. Entonces yo tengo que comprender que yo soy como un niño o como un siervo, que tengo un Señor, que tengo un Padre espiritual. Y cuando yo empiezo a depender más de mi Padre, a confiar más en mi Padre, a creer más en mi Padre, a descansar más en mi Padre Celestial, Él empieza a revelarme cosas que ni siquiera los sabios y los entendidos de este siglo comprenden. Finalmente, yo puedo decirte, estar seguro de que para el 2023 necesitamos ojos espirituales bien afinados, 2020, bien entrenados, porque tinieblas aumentan, pero va a haber mayor iluminación para todo aquel que permanece en Él. Si tú sientes en tu corazón que tu observación espiritual está un poco borrosa, o eres un poco miope, o tienes alguna deficiencia por producto de tu propia separación y rebeldía ante Dios, date la oportunidad de que puedas cerrar tus ojos por un instante y decirle, Padre, yo quiero finalizar este año reconociendo que necesito mayor iluminación de tu parte para entender tus revelaciones. Que necesito doblegarme más ante ti, humillarme ante ti y aceptar que tú eres el único que puede darme una observación espiritual con madurez, con sabiduría. Señor, yo quiero ver eso que tú predestinaste para mí desde antes de la fundación del mundo. Yo quiero conocer más de tu revelación. Yo quiero ejercitar más mi sentido espiritual y prepararme para el próximo año. Señor, vengo delante de tu presencia a reconocer mis transgresiones, mis debilidades, mis errores, y a rogarte en el nombre de Jesús que puedas afinar nuestra observación espiritual, que yo pueda estar atento, que pueda comenzar este nuevo año poniendo en práctica el discernimiento y creciendo en conocimiento verdadero, en amor, en mansedumbre y en dependencia a ti, Señor. En tus manos coloco este año 2023 que está a punto de iniciar. Coloco mi familia, mi hogar, mi trabajo, mis animales domésticos. Y te ruego, Señor, en el nombre de Jesús, que seas tú librándome de todo mal.
Y si por alguna causa o por algún motivo yo me he distanciado de ti, permíteme volver a tu senda de justicia. Permíteme observar con mayor claridad. En el nombre de Jesús. Amén. Que la gracia y que la paz de Dios te acompañe en este finalizar del año 2022 y en este inicio del nuevo año. Dios te bendiga.